un podcast de Cooperativa. Osvaldo Lizama, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Cecilia, Seba? Buen día. Hola, Osvaldo. Quienes nos escuchan acá en una nueva mañana. Traemos varias novedades del streaming, bien variado también. Y vamos a partir, Cecilia, Seba, con algo que está de alguna u otra forma ligado al Mundial de Fútbol que acabamos de vivir y que extrañamos tanto de ver, pero desde otra arista, y tiene que ver con los juegos de azar. Así que partamos con esta primera recomendación que se llama Instadocs, los juegos de predicción. Today we're watching Argentina and Spain in the World Cup final. Bueno, ahí escuchamos el tráiler de este documental disponible en Netflix, un documental que, antes de contar de qué se trata, tiene la característica de llamarse Instadocs, que es una especie de un tipo de programas que ha desarrollado Netflix con otros casos también, y que trata de documentales relativamente cortos, entre 40 minutos y una hora de duración tienen estos programas, y se explican, se ahonda en un caso, en este en particular, respecto de los juegos de predicción, que es un mercado que funciona específicamente en Estados Unidos y que tiene que ver con predecir mediante apuestas de dinero desde resultados deportivos hasta el clima o eventos que tengan que ver con política internacional, por ejemplo. Este documental explora específicamente a dos empresas, a Polymarket por un lado y a Kalshi por otro, que son dos plataformas que permiten que las personas apuesten dinero respecto de esto. Y a propósito del Mundial, el documental parte contextualizando al espectador respecto de lo que pasa en con las apuestas y con, en este caso, las predicciones respecto de los partidos del Mundial. Varios acá, mucha gente de la que está escuchando también debe haber jugado alguna apoya, alguna apuesta con amigos, con compañeros de trabajo, familia, claro, respecto de lo que pasó en el Mundial. Pero esto que se muestra acá, Seba, está en otro nivel. Es todo a través del teléfono, se apuestan miles y millones de dólares, y en el documental vemos casos de éxito con gente que estudia el sistema, que estudia el mercado, que estudia lo que está apostando, y gente que apuesta de manera compulsiva, de manera recreativa, y termina perdiendo mucho dinero. El documental también habla con los jefes de Polymarket y Kalshi, y está bien lejos de ser una adulación de este mercado, de este sistema, ya que hace 2 días Kalshi, una de las empresas que es cuestionada y cuyo CEO habla dentro de este documental, quiere demandar a Netflix porque asegura que se mostraron imágenes distorsionadas y se da una idea equivocada de lo que busca Kalshi, que a todo esto tiene nexos con el presidente Donald Trump, con la familia del presidente Donald Trump. También explora sobre eso este documental, y explora también, por ejemplo, en los efectos que ha tenido en la guerra de Estados Unidos e Irán. Hay una apuesta que se puede hacer, por ejemplo, en el que las personas pueden decidir qué día va a haber un ataque de Estados Unidos a Irán, y la gente apuesta por todos los días del año, básicamente, y cuando cae un misil o cuando hay un ataque de Estados Unidos, esa gente gana dinero. Es algo bastante impresionante, algo que es relativamente nuevo, un mercado que funciona hace 3, 4 años en Estados Unidos, funciona exclusivamente allá, y este documental Instadocs, los juegos de predicción, que está disponible en Netflix, ahonda sobre este cambio en las reglas de cómo vemos la realidad, porque finalmente acá lo que ocurre, el que gana la apuesta es quien tiene la verdad, y tiene que ver también un poco con eso, con la fake news, con la posverdad. Así que un documental muy interesante y además muy amable de ver, porque es muy rápido, y a pesar de que es un tema que puede sonar complejo, lo relata de muy buena manera y de manera muy gráfica. Queda muy al descubierto todos los hechos. Así que por eso lo quisimos recomendar. Instadocs, el juego de los pronósticos. Que a todo esto, como Kalshi lo está demandando, intentando demandar a Netflix, el tráiler no está en ninguna parte. Costó un poquito encontrarlo, así que difícilmente van a poder ver un adelanto.
les recomiendo que vayan directo a ver el documental y se enteren de esta temática para que estén ahí atentos. No se van a sentir mal si apostaron en el Mundial, no tiene mucho que ver con eso, sino que es como la excusa para contar esta muy buena historia. Así que y a lo mejor hay que verla rápido, porque en una de esas se termina esa pelea ahí en Netflix y todo, capaz que la saquen. ¿No? Así que capaz que la saquen, así que ideal, dura 43 minutos más o menos el documental, así que muy recomendado este Instadocs, el juego de las predicciones, que está disponible en Netflix. De cabeza lo de hoy día. Está bueno, está bueno. Y este es para los y las amantes de la historia, para quienes no han podido, por ejemplo, ir a ver La Odisea al cine porque están agotadas las entradas. Esto tiene algo que ver con eso, porque es una recreación histórica. Esto es Pompeya fuera de tiempo con Tom Hiddleston. We all know the story of Pompeii, right? The story of Pompeii. Bueno, Tom Hiddleston, el actor que interpreta a Loki en el universo de Marvel, que tiene una carrera también bien importante, actor británico, presenta este programa que es de History Channel y que pueden encontrar en Disney Plus, y que por supuesto habla sobre el caso de Pompeya, este pueblo del Imperio Romano que desapareció después de la erupción del volcán Vesubio, antes de Cristo, creo que el 80, 70 y algo antes de Cristo ocurre esto, y esta historia es recreada por esta mezcla de ficción, documental, análisis científico que presenta el actor Tom Hiddleston. La tesis del actor acá es que pese a que todos conocemos muy bien la historia de Pompeya y que fue una de las erupciones más destructivas de la humanidad, él dice que hubo sobrevivientes en esta historia, y con ayuda de arqueólogos, con ayuda de psicólogos, con ayuda de científicos en general, se introduce en la historia de dos personas que vivieron en Pompeya, y se recrea la historia de estas personas que se cree sobrevivieron a la erupción del Vesubio. Una serie muy interesante que tiene apenas 3 capítulos. Interesante primero por el formato, un formato que me parece se puede aplicar a otros momentos o hitos de la historia, como por ejemplo, no sé, lo que fue el Titanic o lo que ocurrió en el terremoto de Valdivia, por ejemplo, porque esta historia también aprende o te muestra y te enseña cómo las personas reaccionan y se comportan en momentos de catástrofe. Hay comportamientos colectivos y comportamientos individuales que afloran en ese tipo de momentos. Ahí una psicóloga habla mucho más al respecto, y por eso es muy interesante, porque no es solamente una recreación espectacular de la explosión y todo, con la tecnología y las posibilidades que entrega la televisión hoy día, sino que es más bien un análisis más profundo y más humano de lo que deben haber vivido los habitantes de Pompeya. Por cierto, algo que podemos volver a vivir en el día de hoy. O sea, todavía hay erupciones de volcanes, podría volver a pasar algo así eventualmente, ojalá que no, pero podría volver a pasar. Así que es una serie que me pareció muy fresca, muy novedosa en ese sentido, así que la recomendamos de todas formas. Pompeya fuera de tiempo con Tom Hiddleston está disponible en Disney Plus con 3 episodios, y con Tom Hiddleston también ahí sacando un poquito a relucir su lado más humorístico, con algunos chistes y algunas cositas bien interesantes. Así ¿Pero que, te gustó? Sí, me gustó. Además que me gusta la historia a mí, Cecilia. Me gusta como cuando hacen recreaciones bien logradas, y acá es el caso. Y sobre todo si tienen que ver con el Imperio Romano, claro, y con los griegos, una época que me apasiona bastante. Es que acá me hiciste dudar por esto del humor, no sé, dije yo. No, es como algo bien británico, bien como inocentón, que tiene que ver con las interacciones que él tiene con los científicos. O sea, es un poco el desentendido de lo que está pasando, pero en este documental también cuenta un poco de su pasión personal por Pompeya. Así que bien recomendada esta serie, que la pueden encontrar en Disney Plus. Y cerramos con... Dime. A propósito de Disney Plus, El Diablo Viste a la Moda 2 ya llegó leía que llegó a Disney Plus, ya aquí para Chile también. Sí, entiendo que ya está disponible. Es algo que está muy interesante, Seba, porque el periodo entre los estrenos de cine y la llegada del streaming es cada vez menor. Son prácticamente 1 mes y medio, 1 mes. Está disponible también, por ejemplo, Maestros del Universo en Prime Video, que es esta película de He-Man que hicieron hace poquito, que llegó a los cines
te diría que a principios de julio, finales de junio, y ya está disponible en el streaming. Y a propósito de eso, Seba, quiero comentar una película que también acaba de llegar al streaming y que estuvo en los cines hace un par de semanas, un par de meses, que seguramente Joel Poblete la comentó acá, así que si no le hicieron caso y no la vieron, este es el momento para que comentemos El Drama. Ready and turn. Nice. Ya, esta película también sirve para quienes no han podido ver La Odisea de Christopher Nolan, porque hay dos actores del elenco, Robert Pattinson y Zendaya, encabezan esta comedia, llamémosle comedia romántica, porque tiene cositas de comedia esta película, que le quiero hacer una pregunta a todos, en realidad. A ver. ¿Qué pasaría si tu enamorado o tu enamorada revela un secreto perturbador de su pasado justo antes de que se casen o que vayan a tomar algún paso importante? Es un dilema más o menos. No, el que, esa en el que se película nos encuentra esta dejó, pareja. cuando fuimos a verla al cine, fuimos entre un grupo de amigos, tuvimos como 2 horas después hablando y discutiendo qué haría cada uno en esos casos. En Es ese una caso. Sí. tremenda Sí. encrucijada, y es precisamente lo que le pasa a esta pareja, porque cuando están preparando su matrimonio, uno de ellos revela que intentó hacer un tiroteo escolar. No lo concretó, por supuesto, pero sí tuvo la intención. Y eso cambia las reglas del juego entre esta pareja interpretada por Robert Pattinson y Zendaya de manera magistral. A mi juicio están muy bien ambos. Zendaya me gustó mucho en esta película. Y es una película que le hace mucha justicia también a su nombre, El Drama, porque se va construyendo y te va narrando los hechos a través de estos mini dramas que muchas veces solo existen en nuestras cabezas, en nuestras mentes, imaginando posibilidades cuando tenemos una discusión con nuestra pareja o estamos viviendo algún momento decisivo, algún momento tenso. Esas cosas que uno se imagina, esos rollos que uno se pasa muchas veces, tiene que ver con eso esta película. Decíamos que era una comedia porque tiene cositas de comedia, no es una película que intenta hacer reír constantemente, pero sí tiene escenas bastante divertidas, como cuando se bajan los pantalones entre ellos. Están discutiendo y se bajan los pantalones para dejar en ridículo al otro. Resultan bastante bien, hay muy buena química entre Robert Pattinson y Zendaya. Una película muy recomendada. Liviana, entretenida. Es liviana, Sí. y es una comedia romántica, o sea, la podemos equiparar con otras grandes clásicos de este género, pero se destaca de muy buena manera, me parece, Cecilia, porque tiene un guión muy interesante, tiene un final que me gustó mucho, y además las actuaciones de ambos están por sobre el nivel de la media en este tipo de género. O sea, son muchos mejores actores que otras parejas que hemos visto en este tipo de películas, como por ejemplo, no sé, Adam Sandler y Jennifer Aniston. Estos dos están mucho mejor. Así que recomendamos El Drama, que está disponible en Prime Video, una película que también explora los bordes, los límites de las relaciones románticas, del amor, a través de este drama que ocurre respecto de este secreto perturbador que sale a relucir en esta pareja. Sí. Así que la pueden ver en Prime Video, una muy buena película, una película que, como decía el Seba, estuvo en los cines hace poco, igual que El Diablo Viste a la Moda, que está en Disney, Diablo Viste a la Moda 2, que está en Disney Plus. Está cada vez más corto el periodo entre que estrenan en los cines las películas y estrenan en streaming. A todo esto, las películas, según datos que hemos estado recopilando en los últimos días, las últimas semanas, las películas son por lejos más vistas que las series en las plataformas de streaming. Te diría que el doble o un 70% más que la serie, así que sigue siendo muy importante la industria del cine, pese a que quizás las series dominan las temporadas de premios, son las películas las que atraen finalmente a la gente a las plataformas de streaming. Ya las salas de cine lo hemos visto, las recaudaciones en los últimos años. Ya. Incluso se puede después poner a jugar uno, ¿no? Decir, a ver, cuenta algo que nunca le has contado a nadie de tu es que pasado. esa es peligrosa, yo creo, Cecilia. Claro, juegan a eso. Sí. ¿Qué es lo más terrible que has hecho en tu vida? En esta película de drama, y claro. que nadie sabe.
No, es peligroso, es un juego peligroso. Es como el nunca, nunca extremo. Bueno, pero sí, entretenida y así que vale la pena verla. Sí, vale la pena. Y además, insisto, la actuación de Robert Pattinson, Zendaya, te firma ahora, Cecilia, que van a estar nominados a algún ¿Sí? premio. Sí, está muy bien. Ok. Bueno, Osvaldo Lizama, ahí están las recomendaciones para ver en las plataformas de streaming. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, Osvaldo. Hasta la próxima semana. Un abrazo, que estén bien. Chao, Osvaldo. Gracias. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Pero a propósito de lo que pasó en el metro, que vamos a conversar ahora, ¿no es cierto?, con Mario Pinto. Él es académico en la Universidad de Santiago y magíster en seguridad industrial. Hola, Mario, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mario. Cuando nos enteramos de esta noticia y habló la gente de Metro, yo me sorprendí mucho de que el tren que se incendió el otro día ahí en la estación Santa Isabel era un modelo de los originales, un NS-74, que está desde el año 74, 75, ya cuando entró, es de los fundadores básicamente del Metro. Y dije, pero pucha, un carro tan antiguo rodando todavía. Yo entendía que hubo en un minuto un plan de poder sacarlo de circulación. Entiendo que algunas situaciones hicieron que no pudiera llegarse, pero ¿es seguro que un carro que tiene más de 50 años de uso esté rodando por las líneas del metro? Sí, mira, la antigüedad de los carros no tiene relación directa con que esté en mal estado o que tenga algún tipo de obsolescencia, sino que más bien la mantención. Y eso se puede dar con un carro nuevo o un carro antiguo. Si el carro antiguo se mantiene en buenas condiciones, con mantenciones al día y con los repuestos que sean de la calidad que corresponde, no tendría por qué tener problemas. Mario, ¿tú puedes describir cómo es un carro de estos del 74 y en cuál es la gran diferencia con los del 93 o los del 2016? ¿En qué aspecto han ido cambiando? Bueno, el aspecto tan técnico no lo podría dar a profundidad, ya que no soy como un experto en carros del metro, pero sí la diferencia que existe en la transmisión que posee, desde la que es una transmisión más manual, tiene una mayor, si lo comparamos con un carro nuevo, tiene una mayor quizá ineficiencia en relación a la utilización de energía versus la utilización de esta, y el espacio. Sobre todo que, por ejemplo, los carros o los trenes antiguos son divididos por vagones, lo cual también tiene uniones y tiene algún tipo de complejidad al tener las uniones más bien al aire y que pueden estar expuestas a cualquier otra situación o condición ambiental en relación a los carros nuevos que son los vagones más unidos y que tienen menos exposición. Claro. Ahora, pero por ejemplo, en la línea 5 operan los tres tipos de trenes, ¿no es cierto? Los NS, estos del 74, los del 93 y los del 2016. Pero los tres dice tecnología neumática. ¿Qué significa esto? Aire. Todo lo que tenga aire, funcione aire, se llama neumático. Las líneas que tienen presión de aire, pues son neumáticas. Pero explícanos un poco cómo funciona. Sí, porque no. Para ti es como obvio, para los ignorantes en la materia no. Para nosotros neumáticos son las ruedas. Claro. Claro, es que las ruedas son los neumáticos porque están rellenas de aire. Claro, entonces, claro. Finalmente, esto tiene funcionamientos que se manejan por medio de acciones de dispositivos que funcionan por presión de aire, no por ejemplo, función de cable, al decirlo. El tipo de frenado es más por aire y no por un cable o por un freno así que tenga algún tipo de dispositivo físico o metálico, sino que es por aire, por presión de aire los dispositivos. Ya, eso el freno. ¿Qué más por aire? No aparte de los frenos, sino que los dispositivos enteros de funcionamiento que requieren presiones funcionan por aire. Perfecto. Ahora, el dispositivo en exactitud no te lo podría llegar a decir, tendría que tener el plano para poder describirte cuál es el circuito. Claro. Oye, una de las cosas que llamó mucho la atención con esta historia, porque estos carros son históricos y de hecho son súper queridos por la gente. Hay uno que lo pusieron de hecho en el Museo Ferroviario y en la Quinta Normal, muy visitado, en fin. Son muy clásicos, además son súper icónicos de la operación del Metro de Santiago de ya más de 50 años. Pero una de las cosas que llama la atención que se anunció el 2014 un plan de modernización de estos trenes, que era una remodelación completa, y tuvieron que cambiarlo porque llegaron a darse cuenta, analizando que estos trenes contenían altas cantidades de asbesto. Y hay muchos especialistas, prevencionistas de riesgo, después del incendio del otro día,
que plantean justamente eso. Habrá que revisar bien la estación, los techos, las líneas, los andenes, las sillas incluso, por el tema de la peligrosidad del asbesto, sobre todo que estos trenes, porque este era uno de esos trenes precisamente, contenían altas cantidades de asbesto. Y a mí lo que me llama la atención es que el 2020 se hizo una nueva refacción a estos coches y se les dio 10 años más de vida. Pucha, trenes con asbesto, seguir rodando en el metro es algo complejo, ¿no? Sí, lo que pasa es que el asbesto, ¿por qué es un problema? El asbesto es un problema porque el asbesto es un familiar del sílice y su polvo, el polvo que posee, no tiene un material particulado que sea una esfera, como el polvo normal, sino que son hebras. Son como una espiga. No sé si alguna vez han tenido una espiga de pasto en la mano y la han hecho como avanzar con la mano. Ya, eso es lo mismo que pasa con este polvo. Entonces, cuando ingresa el polvo por medio de la vía respiratoria, para poder sacarlo, en lugar de que se pueda aislar por la mucosidad y finalmente sacar, se incrusta al tratar de salir. Uh-huh. Entonces, finalmente, el asbesto empieza a quedar en las paredes del pulmón, dejándolo que uno tiene una exposición muy grande al asbesto, va a terminar con el pulmón sin movimiento, va a terminar rígido, y eso se le llama silicosis o asbestosis, que es una enfermedad que normalmente se daba antiguamente en la minería. Sí, claro, no. Sí, completa la idea. Completa la idea, ¿no? Entonces, al momento de que esto tenga asbesto, el retiro o el aseo del lugar no es algo sencillo, no es que se pueda ir con una pala y recoger, sino que es todo un protocolo de seguridad debido a que se trata como un residuo peligroso. Entonces tiene que estar aislado el lugar y tiene que haber un sistema de aspiración, un sistema de aislamiento y después eso llevarlo a un retiro de dispositivo final que sea especializado y que todo esto tiene que ser por empresas certificadas también en la relación al retiro de este material peligroso. Rodrigo Terraza, que es el gerente de ingeniería de Metro, dijo que los coches más antiguos de nuestra red, como el siniestrado, tienen un material de asbesto encapsulado y tienen problemas cuando se rompe o se trabaja con sierras o algo así. Sí. Y dijo, en este caso, con fuego, no es una situación que se haya visto. Monitoreamos con sensores si había asbesto en suspensión, no lo había, pero esto me llamó la atención de asbesto encapsulado y que hay problemas cuando se rompe o se trabaja con sierras. Sí, es que el asbesto muchas veces se utiliza como aislamiento, o antiguamente se utilizaba como aislante, entonces puede que esté encapsulado entre medio de las paredes, y se trata de cuando se trabaja con sierra, el tratar de abrir la pared del metro o el techo del metro, en donde donde se pudiese encontrar el asbesto. Uh-huh. Es como, por ejemplo, del 2008 en adelante, del 2008 hacia adelante se empieza a aplicar la norma de que no puede existir asbesto en los techumbres, pero del 2008 hacia atrás, por ejemplo, todos los galpones que existen del 2008 hacia atrás, la mayoría tiene toda su techumbre con asbesto y son lugares de trabajo. En ese sentido, lo que se señala es que esto es un tema de que posteriormente, históricamente se descubre que finalmente este material es peligroso y provoca este trastorno o esta enfermedad pulmonar. Uh-huh. Y posteriormente eso se mantiene en la regulación. Ahora, si está encapsulado, no hay problema con él. No es que vaya porque si está encapsulado dentro de un dispositivo hermético, sólido, sin que tenga porosidad por donde puede salir el polvo, no hay problema. Pero cuando ni siquiera con el fuego. Ahora, el fuego es que el asbesto, como es un familiar del sílice, no reacciona con el fuego, no se enciende. Lo que sí se puede encender es el recubrimiento y al estar al aire se genera ya finalmente la exposición del asbesto al aire, donde pudiese generar la exposición peligrosa para las personas. O sea, esta explicación que da el ejecutivo de Metro te hace sentido a ti. Sí, pero no sé si es que se rompió la pared, por ejemplo, porque si el fuego llegó a la temperatura de poder llegar a dañar o a correr o finalmente a deteriorar la pared y esto estuvo al aire, probablemente sí exista sílice, no en suspensión, pero sí en precipitado, porque si tomaron la medición posteriormente al incendio, cuando ya se apagó, ya existieron, por ejemplo, por los químicos, agua, todo eso va a hacer que finalmente este sílice decante y quede en las superficies más que en el propio aire. Uh-huh. Ahora, a la hora de hacer el retiro y limpieza del lugar es donde va a existir el peligro de reexposición nuevamente. Claro.
Estamos conversando a propósito de lo que pasó ahí en el metro con Mario Pinto, que es académico en la Universidad de Santiago y magíster en seguridad industrial. El ministro de Transporte ya pidió una investigación urgente, ¿no es cierto? Y para evaluar, dice, posibles cambios mayores según el resultado. O sea, la investigación, porque todavía no se sabe qué es lo que sucedió exactamente. Claro. ¿Cuáles suelen ser las causas más frecuentes de un incendio? No sé, tuvo que ver tal vez con el motor, con los frenos, con los cables. ¿Qué puede haber pasado, según tú? No, mira, esto es lo más probable es que haya sido algún deterioro del cableado o quizá una alta tensión que no haya resistido el cableado. Pero es difícil el poder dar o precipitarse al dar un diagnóstico sin tener primero la situación empírica, al estar ahí, poder revisar y hacer el análisis final. Pero lo más probable es que esto haya sido de origen eléctrico. A menos que si no fue de origen eléctrico y ya fue, por ejemplo, con un tipo de acelerante, eso se trata ya de un sabotaje y alguna cosa con intención. Pero por lo visto no existe presencia de acelerante, o al menos el bombero no ha hablado de ello, sino que más bien todo tiene que ver con el sistema eléctrico y algún tipo de ineficiencia o deterioro de que finalmente expuso material a alta temperatura, el cual se puede ir combustionando de a poco y generando la llama y finalmente el incendio. Pero si los cables estaban bien aislados, por ejemplo, ¿no habría ocurrido o puede ocurrir igual? La aislación del cable sí es un factor, pero también el propio cable es el factor primordial. Si uno tiene un cable de menor diámetro que no aguanta la cantidad de flujo de electricidad, finalmente se sobrecalienta y pudiese generar una combustión. Esto pasa normalmente cuando se utilizan repuestos que no son de la calidad que se debe, sino que se elige, por ejemplo, abaratar costos. Las personas cuando prefieren eso, por ejemplo, al refraccionar su vehículo, muchas veces los incendios que se generan por batería es debido a eso, a que ponen, por ejemplo, cortas corrientes o adulteran el sistema eléctrico con algún dispositivo, el cual viene con un cableado que no soporta la cantidad de voltaje que este posee y finalmente se genera el incendio al interior del vehículo. Lo mismo ocurre con esto. A menos que haya existido una alta tensión o así como una sobrecarga y que el sistema eléctrico se haya dañado generando un cortocircuito y un incendio, es una razón. Pero lo otro es que podría existir un sobrecalentamiento debido a un alto flujo de energía sobre un cable que no lo resistía, o bien el recubrimiento, tal como tú dices, hubiese estado dañado y hubiese estado en contacto con el exterior y generara un cortocircuito. Este cable eventualmente que planteas tú que podría ser, no es que sea un cable de 50 años, se supone que se fue o sea, yo supongo y tuvo una mantención hace 5 meses tuvo una mantención. A lo que voy con esto. Ya, entonces ese es un factor a analizar. Así que hace 5 meses tuvo una mantención, habría que ver cuál fue el programa de mantención, los tipos de accesorios materiales que se utilizaron y cuáles fueron si hubo o no hubo evaluación posterior a la mantención. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? El tema de las mantenciones y el tema de la antigüedad de nuevo. Porque uno asume que estos trenes, que está bien, son parte de los activos de Metro y Metro los va a hacer funcionar lo más que pueda para no tener que invertir necesariamente en otros carros que obviamente es mucho más caro. Pero uno asume que ya termina siendo mutante a esta altura. O sea, no necesariamente tiene mucho sentido el sistema con lo original o con las formas, va cambiando mucho y eso puede generar, debe ser quizás más estricto, más rígido no solo el plan de mantenciones, sino que las refacciones que se hacen a estos vagones para que puedan seguir funcionando. No, claramente debe ser así, pero yo por lo que conozco de las mantenciones de Metro, por amistades que han trabajado justamente en el área de mantención, son súper rigurosas. Ellos realizan mantenciones frecuentemente a todos sus carros y tienen protocolos de seguridad frente a esto. Lo que ahora, si el problema podría existir en que se haya tercializado, por ejemplo, el servicio por una empresa externa y que esta empresa externa haya tenido algún tipo de incumplimiento o no haya dado el 100% de satisfacción a la calidad que exige Metro. Pero Metro, por su parte, en sus talleres que están ahí en Neptuno, son súper rigurosos sus refacciones y constantemente en mantenciones. ¿El estado de las vías puede tener alguna relación o no? Y me llama la atención que trenes de distintas épocas rueden por las mismas vías, por el mismo tipo de vías. Claro, es que se va haciendo una adaptación, se va haciendo como una actualización de los sistemas de funcionamiento del metro.
no es que sea el mismo que existía o funcionaba en los años 70, sino que esto más bien se va refaccionando y adaptando a las nuevas exigencias de las tecnologías que van existiendo. Pero al ser solamente un tren que funciona finalmente con transmisión de energía, de hecho tiene pilotos estos trenes, cosa que no poseen ya los trenes nuevos. Entonces, pero eso es un sistema más bien de funcionamiento en relación a lo directriz del metro, más que al propio funcionamiento mecánico o interior del sistema. ¿Sí? Ahora, el sistema que poseen los carros antiguos, la adaptación que debe tener es que soporte la energía y genere un funcionamiento correcto sobre las vías, más que el que sea o no sea un sistema tecnológicamente más digámoslo así, más precario. Los otros son más sistemas eléctricos, pero funcionamiento interno del propio tren, no tiene mucha relación en cómo es el funcionamiento sobre la vía. Ya, ok. Bueno, ahí entendimos un poco más las posibilidades las razones que pueden haber estado detrás de este incendio. Te damos las gracias, Mario. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación, espero haber sido claro. Es difícil con algo tan técnico y específico. Claro. Pero espero haber dado satisfacción a su duda y que haya quedado dilucidada alguna duda. Entendamos que esto todavía es presunción. Y que la gente se sienta segura. Y que la gente se sienta segura de usar el metro, eso es lo más importante. Sí. Yo, por ejemplo, confío mucho en la empresa Metro, por lo mismo, porque sus servicios de mantención son muy buenos. A menos que en estos momentos hayan, como les decía, terciarizado estos servicios y tenga una empresa externa donde podría existir una falla. Bueno, Mario Pinto, académico de la Universidad de Santiago y magíster en seguridad industrial. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Chau. Hasta luego, que estés bien. Muchas gracias. Chau. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.